Hola a todos. En esta oportunidad mi grupo y yo hablaremos sobre los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta orientada que se utiliza para representar gráficamente magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son sus propiedades? Sus propiedades son el módulo y la dirección. El módulo representa el tamaño del vector. Y en la dirección tenemos la orientación y el sentido. La orientación es el ángulo que se forma entre dos vectores y el sentido es hacia donde se dirige el vector, si es a la izquierda o a la derecha. Aquí les muestro algunos tipos de vectores. Vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción concurren en un punto. Vectores opuestos son aquellos vectores paralelos o colineales que tienen el mismo módulo y sentido. Vectores paralelos son aquellos vectores que tienen líneas de acción paralelo. Los vectores colineales son aquellos vectores que se encuentran en una misma línea de acción. Y por último, los vectores coplanares, que son aquellos que se encuentran contenidas en un mismo plano. Descomposición de un vector. Sirve para realizar operaciones matemáticas a través de una serie de coordenadas. Para hallar el valor de cada uno de sus componentes, hay que multiplicar el módulo del vector por el coseno de cada ángulo correspondiente. Los ángulos deben de cumplir con la condición de coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma siendo igual a 1. Vector unitario. Sus características principales son que presenta un módulo que es igual a 1. Es un vector que sirve para señalar la dirección de otro vector y que el vector unitario es adimensional, que significa que no tiene unidades. Bueno, ya hemos hablado de cómo analizar los vectores, pero también hay vectores en la vida cotidiana. Sí lo hay y es más concurrente de lo que pensábamos. Como ejemplo 1, tenemos un jugador que va a realizar un tiro libre que para ello tiene que lanzar en cierta dirección, como se muestra en la línea blanca. Si queremos hallar el desplazamiento, usamos un vector para señalar el punto de inicio o el punto de final. Como ejemplo número 2, observamos dos grupos de niños jalando de la soga para ver quién gana. Observamos también dos líneas de fuerza que también son vectores. Y por último, como ejemplo 3, vemos un deportista que apunta de lanzar una lanza. Se forma un ángulo, en esta lanza se forma un ángulo θ por el vector y el eje X. Para hallar la suma de vectores, vamos a suponer que recorremos primero una distancia de A y luego una distancia B. Esto se puede decir que solo recorremos una distancia C, ¿no? Por lo tanto, si esto lo expresamos en vectores, vamos a decir que el vector A más el vector B nos da lo mismo que un vector C. Hay que recordar que la suma también puede ser vector B más vector A y el resultado no se altera. También, otra forma de hallar la suma de vectores puede ser utilizando el método de paralelogramo, pero este método solo se utiliza para dos vectores. Otra forma de hallar la suma de vectores de una manera más fácil puede ser cuando tenemos dos vectores paralelos, donde el módulo del vector C sí o sí me va a dar la suma del A más B y la suma de los vectores antiparalelos, que como vemos en la imagen, puede ser que C es igual a A más B. Ahora, para hallar la suma de tres o más vectores, existe el método del polígono. Como podemos ver en las imágenes, podemos decir que en este caso, miremos la segunda a la parte del centro y vamos a ver que el vector D es lo mismo que el vector A más el vector B. Y podemos decir que el vector D más el vector C nos da la resultante. Otra manera de comprobar el método del polígono sería, si vemos la cuarta imagen, vamos a ver que el vector A más el vector B más el vector C nos da una resultante, pero esto solo funciona cuando vemos que todas las flechitas van en una dirección. Por último, vamos a tener la diferencia de vectores.
Pero aquí ocurre algo interesante, y es que una diferencia de vectores es lo mismo que una suma, solo que la suma va a ser de un vector positivo con la de un vector negativo. Y también cumple esa propiedad de que, vamos a decir, a menos b puede ser lo mismo que restar menos b y sumarle a. Bueno, yo les hablaré del producto de vectores. Hay dos tipos de producto, el producto escalar o producto vectorial. Primero, el producto escalar. También se le conoce como producto punto. En este caso hay dos métodos de hallarlo, tanto por las componentes del vector como usando los módulos del vector. ¿Y por qué se dice producto escalar? Se dice ya que si multiplicas los vectores, el resultado será un escalar. Y bueno, se tiene un ejemplo hecho por el segundo método, que aplicando los módulos de los vectores, en el cual se dan dos vectores y se da un ángulo, se halla el módulo de cada vector, luego se aplica la respectiva fórmula y obtienes el resultado. También es el otro método, que es usando el producto de cada componente. Se multiplica cada componente de X, cada componente de Y, cada componente de Z, y luego esto se suma y el resultado también te será el producto escalar. Y una observación: si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar siempre será 0. El producto escalar también tiene la propiedad de ser conmutativo a la hora de multiplicarlo. Ahora el producto vectorial, o también producto cruz. En este caso se tienen dos vectores. Para hallar el producto vectorial se usa lo que se conoce como las determinantes, y en este caso se aplica para cada eje. Se tiene un ejemplo. En este caso se tienen dos vectores, se aplican las determinantes y se halla el producto vectorial. Para poder entender mejor este tema de vectores, vamos a proceder con un ejercicio. Sabiendo que el módulo del vector A es 5 y el módulo del vector B es 6, vamos a calcular el módulo de la diferencia entre estos vectores. Como se puede observar en la imagen, el vector A posee un ángulo de 83 grados y el vector B posee un ángulo de 30 grados. Para resolver este tipo de problemas vamos a utilizar la ley de cosenos. ¿Qué nos dice esta ley? Que la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos por el coseno de teta nos va a dar la diferencia. Ahora solo tendríamos que reemplazar con dichos valores que nos dan, que es la diferencia igual a la raíz de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por el coseno de 53, que es el ángulo que une al vector A con el vector B. Resolviendo esta operación nos da que la diferencia es igual a la raíz de 25 más 36 menos 2 por 5 por 6 por el coseno de 53, que en este caso es 3/5. Resolviendo todo esto nos da que el módulo de la diferencia entre esos vectores vendría a ser 5. A continuación explicaré el ejercicio 2, que trata sobre la multiplicación de un vector por un escalar. Como sabemos, al multiplicar un vector con un valor escalar, también las coordenadas se multiplican por esta cantidad escalar. El ejercicio 2 nos da dos vectores con sus respectivas coordenadas y nos pide hallar el módulo de un medio del vector A más 3 veces el vector. Comenzaremos multiplicando al vector A por un valor escalar, que en este caso va a ser un medio. Como sabemos, este valor escalar también multiplicará las coordenadas del vector A, dándonos como resultado 2,3. Haremos lo mismo con el vector B, pero en este caso lo multiplicaremos por un valor escalar que es 3. Este 3 también multiplicará las coordenadas de este vector, dándonos como resultado 6,3. Luego sumaremos estos dos vectores, dándonos como resultado las coordenadas 8,6. Para finalizar, sacaremos el módulo de la suma de estos dos vectores, usando la fórmula de la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que en este caso va a ser la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, dándonos como resultado el valor de 10.